para leer el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a estar reflexionando en Juan, capítulo 8, y vamos a leer del 30 hasta el 41. Así que Juan 8, no primera, Juan 8, capítulo 8, versículo del 30 al 41. Dice así: Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y le dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo de Dios lo libera, y según ustedes, si el Hijo de Dios lo libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que el Padre le han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos, y es Dios mismo. Palabra de Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, vivimos en una nación donde la libertad es prácticamente el lema de esta nación de Estados Unidos. Y vemos que esta nación está fundada sobre ese principio, la libertad. No solamente la libertad de religión y otras expresiones, sino también de justicia. Sin embargo, supuestamente esta nación está establecida o fundada sobre la libertad de religión. Y en estos momentos que estamos viviendo nosotros en esta nación, es el momento donde más atacada es la religión, supuestamente, que fue fundada, la religión cristiana. Pero esto no solamente pasa en nuestro tiempo, también pasó en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús vemos cómo los judíos también no entendieron la libertad. Sin embargo, el fundamento de la vida de Israel es la libertad. Por eso Dios los sacó de Egipto para que ellos vivieran en libertad. Sin embargo, a pesar de los años y años que ellos habían escuchado de esta hermosa historia de la liberación de Egipto, que representa su liberación, no solamente de la esclavitud de Egipto, sino también de su liberación espiritual. Aún en el tiempo de Jesús, vemos cómo ellos todavía se sentían o pensaban que eran libres, pero a través del motivo equivocado. Dice Juan en el capítulo 8, versículo 33, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Ahora Jesús le va a explicar a ellos y nos va a explicar a nosotros que muchas veces nosotros somos esclavos del pecado, pero no lo vemos, no nos percatamos que somos esclavos del pecado. Y lo segundo que Jesús le va a enseñar a ellos, cómo ellos pueden ser libres del pecado. Y lo tercero, que Jesús les enseña a ellos cómo se vive en este camino de libertad. Cómo se vive en este camino de libertad. Dice Juan 8:30, mientras aún hablaban, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y le dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que Jesús les enseña que la verdad, que es la libertad, viene solamente a través de Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo, pero con una fe genuina y cuando se mantienen fieles a sus enseñanzas. Ahora, es cierto que ellos le dicen a Jesús que son descendientes de Abraham. Y por ser descendientes de Abraham, ellos son hombres libres.
Ahora, hay que entender qué quisieron decir los judíos con que ellos son descendientes de Abraham y se sentían libres. Sabemos que no estaba hablando de una libertad política, porque sería algo obvio que ellos ignoraran la esclavitud de Egipto, la esclavitud de Babilonia, la esclavitud de los persas, la esclavitud aún donde estaban viviendo en ese entonces, que es de Roma. Así que ellos estaban transmitiéndole la idea a Jesús correctamente. Nosotros somos libres, no solamente, ¿verdad?, del pecado, sino vivimos en justicia delante de Dios y somos aceptados delante de Dios. Por eso Jesús le da una advertencia y a la misma vez le da una invitación. Y él dice en el versículo 35, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que como ellos mencionan que son hijos o descendientes de Abraham, pues Dios, Jesús, usa la misma historia con que ellos le están respondiendo. Y les recuerda la historia de Abraham. ¿Se acuerdan la historia de Agar? ¿Verdad? Que tuvo un hijo, Ismael, e Ismael cuando nació comenzó a burlarse de Isaac. Y Sara le pidió a Abraham que expulsara a Agar y a Ismael de su casa. Y eso es lo que está diciéndole Jesús a los judíos. Si ustedes dicen que son libres por ser descendientes de Abraham, recuérdense bien la historia. Entonces Ismael y Agar vivían en la casa de Abraham, pero no eran descendientes de Abraham según la promesa. Y por tanto no disfrutaban los beneficios del pacto que después Dios establece con Abraham, que solamente es beneficiado Isaac. Así que podemos vivir, en este caso Jesús le dice a ellos, ustedes pueden vivir en la casa de Dios sin ser hijos de Dios. Cuando habla de casa no está hablando de un building, de un edificio, sino se está hablando de una relación. Dios representa en este caso la casa de la cual fue expulsado Ismael y Agar. Por tanto, muchas veces nosotros podemos vivir en la iglesia, estar en la iglesia, ser parte de un grupo religioso o un grupo X y sin embargo no ser creyente, no recibir los beneficios de esa fe salvadora a través de Cristo Jesús. Así que Jesús lleva entonces a los judíos a que ellos puedan entender que aunque ellos creen que son descendientes de Abraham y se sabe muy bien la historia de Abraham, por eso se la recuerda y le recuerda diciendo, el hijo se mantiene en la casa, pero el esclavo no se mantiene en la casa. ¿Recuerdan? Cuando Abraham botó a Agar y a Ismael de su casa. Así que Jesús le está diciendo, no garantiza que ellos pertenecieran al pueblo de Israel, ni garantizaba tampoco que fueran hombres que iban al templo a adorar y a ofrecer sus sacrificios y todos sus rituales. Eso no garantizaba que tuvieran la fe verdadera. Ahora uno se pregunta, ¿por qué entonces Juan dice, comenzando en el pasaje, refiriéndose a estos judíos que creyeron? Si creyeron, eran creyentes, pero yo lo puse como un nombre, yo le puse incrédulos creyentes. Es una nueva categoría, no aparece. Le puse incrédulos que dicen que son creyentes. Y nos damos cuenta, porque el mismo Jesús les dice a ellos, si el Hijo del Hombre no los libera, ustedes no van a ser verdaderamente libres. Perdón un momentico para correr el slide. Dice el versículo 30, mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y le dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Así que Jesús les dice a ellos, ustedes creen en Dios, pero ustedes son esclavos del pecado. Están ciegos, no pueden ver, no pueden buscar realmente a Dios, porque ustedes mismos niegan que yo soy Dios, o sea, Jesús es Dios. Ahora, cuando Jesús está hablando de estos creyentes o estos incrédulos creyentes, ya venían detrás de Jesús también estos grupos. O sea, no era primera vez que Jesús en el capítulo 8 se encuentra con estos incrédulos creyentes. O sea, creyentes incrédulos porque tienen una fe temporal. Una fe supuestamente puesta en las obras,
supuestamente en su justicia, en lo que ellos podían hacer para obtener la gracia de Dios. Y en el capítulo 2 de este mismo evangelio, en el 23, Jesús dice, mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre a ver las señales que él hacía. Si usted sigue leyendo el relato a partir del capítulo 2, estos hombres tenían una fe temporal porque veían los milagros que Jesús hacía. O sea, no era porque Jesús le había regalado la fe para creer en que él era el Mesías, sino que eran unos supuestos incrédulos creyentes que seguían a Jesús porque veían que Jesús tenía un poder sobrenatural que nunca otro hombre en ese tiempo, aunque sabemos que los profetas hicieron grandes señales, pero no hicieron las señales que hacía Jesús, porque ellos no eran Dios, y Jesús sí es Dios, y vino a mostrar que Él es el Mesías. En el capítulo 6:60 también Jesús tiene que lidiar con estas personas. Y dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y continúa Juan diciendo que poco a poco se fueron alejando de Jesús. Así que estas personas escucharon, estos incrédulos creyentes, escucharon estas enseñanzas, pero como eran tan difíciles, no la aceptaron, la rechazaron. ¿Por qué? Porque no eran verdaderos creyentes. Así que cuando Jesús está diciendo, el hijo se queda en la casa y el esclavo se saca de la casa, porque si el esclavo se portaba mal en ese tiempo, si le era infiel al amo, lo vendía a otra persona, o como hicieron con Agar y como hicieron con Ismael, lo sacaban al desierto para que se muriera por haber sido infiel a su amo. Así que cuando realmente conocemos a Cristo, creemos en Cristo, nosotros permanecemos en su casa. Él no nos bota de su casa, no nos expulsa como Agar e Ismael, como fue expulsado por Abraham. El hijo siempre se queda en su casa. Isaac siempre se quedó en la casa de Abraham. Más bien podemos darnos cuenta que Jesús siempre hizo énfasis en esta posibilidad de estos incrédulos creyentes que tienen una fe temporal, una fe falsa, porque no está puesta totalmente en Cristo Jesús. Y Jesús hizo una parábola para llevar más todavía sobre el asunto, que se conoce como la parábola del sembrador. Yo creo que debía haberse puesto en la Biblia como la parábola de los terrenos, que todos conocemos los 4 terrenos. Y nos damos cuenta que la palabra fue sembrada, fue tirada en los diferentes campos, y a muchos cuando vinieron las tentaciones, las pruebas, las dificultades, el sufrimiento, las preocupaciones de esta vida, dice que se ahogó la palabra porque no eran buen terreno. O sea, una vez más Jesús está diciendo que muchas personas tienen una fe temporal, pero esa fe temporal no los salva, no determina que pertenecen a la casa de Dios. Así que en nuestra historia, como personas, hemos visto muchas personas pasar por la iglesia, que han servido muchas veces en la iglesia en diferentes capacidades, y muchos de ellos creyeron a veces porque los amigos, por ejemplo, ahora está muy de moda asistir a una iglesia porque tu amigo va a esa iglesia. ¿Verdad? Muchos ahora están hablando sobre este fenómeno que está pasando dentro de la iglesia, que los muchachos se van de la iglesia para otra iglesia porque su amiga o su amigo que comenzó a ir a la iglesia, comienzan a ir con ellos a la iglesia y abandonan la iglesia materna o la iglesia donde están sus padres. Ellos adoran en la esquina y sus padres se quedan en la otra iglesia adorando. O sea, lo que han desmembrado la familia, pues la familia tiene que adorar junta, porque somos una familia. No puedo estar yo adorando aquí y mi jovencito, mi hijo, cuando ya se casan y son hombres y mujeres, deciden dónde van a adorar. Pero mientras que estén bajo mi techo, ellos deben de adorar con nosotros y servir junto con nosotros en el lugar que Dios nos ha colocado. Así que vemos que a veces pensamos que tienen una fe también, y es una fe temporal, es una fe que realmente no se sostiene basado en la convicción de que Cristo es su Señor y Salvador. ¿Cómo podemos saber que tenemos entonces esta fe
verdadera, porque ya hablamos de esta fe de los incrédulos creyentes. Ahora, cuando Jesús, antes de entrar al tema de cuál es la fe verdadera, ¿cómo sabemos que no tenemos la fe verdadera? Jesús le dice a los judíos, cuando ustedes no creen que son esclavos del pecado. Porque lo primero que Dios nos convence a nosotros es que somos esclavos del pecado. Yo decía, nosotros somos libres del pecado. ¿De qué vamos a ser libres? Si somos descendientes de Abraham, nosotros cumplimos todos los ritos desde Abraham, que nos mostró la circuncisión, hasta ahora que se nos ha ido añadiendo a través de la ley, en Levítico, en Número, en Deuteronomio, se nos ha ido añadiendo y hemos seguido cumpliendo la ley. Sin embargo, Jesús les enseña a ellos que ellos tienen una fe falsa porque todavía están esclavizados al pecado. Por eso Jesús le dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál fue la reacción de ellos frente a este principio? Enseguida se defendieron. No, yo no soy pecador, si yo soy descendiente de Abraham. Como si Abraham no fuera un pecador, también como los mismos judíos. Sin embargo, muchas veces nosotros nos damos cuenta que no reconocemos, aunque lo decimos con nuestros labios, pero nuestra mente no lo acepta. No acepta que somos pecadores. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos convence a nosotros de nuestro pecado. Esa es la función del Espíritu Santo, no solamente de convencerme de que soy pecador, sino que aún necesito de la gracia redentora de Dios, que un día se manifestó en mi nuevo nacimiento y que tiene que continuar esa obra para transformarme y llevarme a la imagen de Dios, porque el pecador aquí soy yo, no es Dios. El que ha quebrantado la ley soy yo, no Dios, porque Dios es perfecto. En Él no hay pecado. Por tanto, yo tengo que reconocer a través del poder del Espíritu Santo que yo soy pecador y necesito constantemente ser libertado de mi esclavitud. Porque todavía los ídolos están en nuestros corazones. Bueno, Calvino lo dijo. Somos una máquina, una industria de ídolos. Y es una verdad. Saltamos de uno y agarramos al otro y soltamos este y agarramos al otro ídolo. Siempre tenemos un ídolo. Hasta que reconocemos que realmente tenemos ídolos y los llevamos a la cruz para el poder de la cruz, mate mis ídolos y se mantengan mis ídolos allí en la cruz del Calvario. Por tanto, Jesús le está diciendo a su audiencia que aunque soy libre por el conocer a Cristo, por Cristo encontrarse conmigo, tengo que mantenerme en esa libertad. Por eso dice, manténganse fieles a mis enseñanzas. La libertad se da en Cristo, pero el diablo quiere volverme a llevar a la esclavitud del pecado. Pero ellos estaban ciegos, como muchos estamos ciegos a veces. Y no nos damos cuenta que estamos viviendo en nuestra propia justicia, en nuestro propio orgullo, de que pensamos que somos buenos, de que pensamos que estamos haciendo bien las cosas, que no necesitamos ser libres de nada. Es cierto que nos libertó total y definitivamente del poder y del dominio de Satanás, pero Satanás no se ha dado por vencido. Él regresa otra vez. Pablo dice que esto es una batalla. Él regresa otra vez. Y nos trae o nos presenta un panorama para que tengamos un nuevo ídolo. Y tenemos que tener en cuenta eso. Por eso Jesús dice en Mateo 23, 27, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, dice, hipócritas, que son como sepulcros branqueados. Dice, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes. Por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Así que no todo lo que brilla es oro. Y Jesús es bien claro. Y Él puede decir esto porque Él conoce nuestros corazones. Él conoce el corazón del ser humano. Así que estos hombres parecían exteriormente justos, pero interiormente estaban
esclavizados. Y el pecado tiene un poder. Y el poder, como el pecado viene de Satanás, y Satanás es el padre del engaño, el pecado tiene un poder de engaño en nuestras vidas. Nos engaña de tal manera que podemos decir, como los judíos, de que vamos a ser libres nosotros. Así que nuestras buenas obras nunca nos pueden librar de la condena del infierno, si no Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Necesitamos entonces esa fe verdadera que solamente viene de Cristo Jesús. Ahora, ellos confiaban en una herencia religiosa. Hoy también muchas personas creen también en herencia religiosa. Mi papá fue pastor, mi hijo fue pastor, mi abuelo fue pastor, todo el mundo fue pastor y yo tengo que ser pastor. O mi mamá, mis abuelos fueron cristianos y yo tengo que ser cristiano. No necesariamente. No necesariamente. Ese es nuestro sueño, nuestro deseo, que Dios alcance todas nuestras generaciones, pero sabemos que no es realidad. Porque no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios elige por su gracia y su misericordia. Pero no podemos basar entonces nuestra salvación en una herencia religiosa. Ni podemos enseñarle a nuestros hijos por una herencia religiosa, tú te vas a ir al cielo. Tenemos que entonces preparar a nuestros hijos para ese encuentro de Cristo con ellos. Y de si lo puede hacer desde el vientre de suyo, antes de que nazca, si usted nació en Cristo, antes que Él naciera, pues debería de estar haciéndolo ya. Y si ya nació y ya creció, pues nunca lo deje de enfrentarlo a la cruz, llévelo a la cruz. Él y nosotros necesitamos el mismo medio de la gracia de Dios. No porque haya nacido en una iglesia, se esté criando en una iglesia, no quiere decir que tiene la fe verdadera. Hay que enfrentarlo a ese encuentro con Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cuál es tu condición o cuál es nuestra condición que necesitamos de esta redención de Cristo Jesús? Ahora Jesús dice que esta fe viene, esta fe genuina se muestra entonces en un estilo de vida. En un estilo de vida. Esta es la parte más difícil para los judíos y para todo el mundo. No solamente decir yo tengo fe en Cristo Jesús. Jesús le dice esto es un estilo de vida. Dice, Jesús se dirigió entonces en el versículo 31 a los judíos que habían creído en Él, a estos supuestos incrédulos creyentes, por eso no pasaron la prueba, y le dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Así que Jesús le dice, la verdadera marca es mantenerse, es ser fiel a mis enseñanzas. Esa es la evidencia, le dice Jesús a estos incrédulos creyentes, si ustedes obedecen y se mantienen en mi palabra. Ahora, sabemos que solamente podemos mantenernos fiel a las enseñanzas de Jesús si vive el Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra de Dios. Pero lo que está diciendo Jesús, así como el esclavo no se queda en la casa, se sale de la casa, pero el hijo sí se queda en la casa, ahora Jesús le daba, ¿qué cosa es mantenerse? No es estar fuera, es estar en un lugar. Entonces Jesús le dice, ustedes deberían mantenerse en las enseñanzas de Jesús. ¿Pero qué es la enseñanza de Jesús? Es la palabra de Dios. Entonces Jesús nos está diciendo, si usted pertenece a la casa de la cual Dios lo trajo y no lo expulsó, entonces usted se mantiene obedeciendo la palabra. Pongamos un ejemplo. Hay un muchacho cristiano joven, dice que conoció a Cristo, se encontró con Cristo, pero él anteriormente le gustaba ir a las discotecas y le gustaba usar drogas y le gustaba también la pornografía. Pero dice que se encuentra con Cristo y regresa el día lunes al trabajo contento, feliz, porque esa era su vida vieja. Pero hay una muchacha jovencita que entra a la oficina y comienza a coquetearlo.
Le dice, ¿por qué no vamos a Happy Hour? Wow, lo conectó con la discoteca. Pero yo te invito a mi apartamento. Oye, ahora sí me conectó más todavía con la discoteca, porque eso es lo que yo hacía. Y el muchacho, como es recién supuestamente ha creído en Cristo, pero no se ha mantenido en las enseñanzas, cede a la tentación y cae. Pero supongamos que este es el mismo muchacho, que antes iba a las discotecas, que antes usaba droga, que antes veía pornografía. Y ahora está en su trabajo. Y entra una jovencita y comienza a coquetearlo. Pero como ahora él se mantiene fiel a las enseñanzas, se recuerda de Génesis, cuando 39, que la mujer de Potifar, porque lo había leído, le dijo, acuéstate conmigo. Y entonces se acuerda, no, porque José dijo que Potifar le había dado todo el derecho de gobernar y administrar y que él no podía pecar contra Dios. La palabra salió. ¿Por qué? Porque él estaba en la casa. Él permanecía en la palabra de Dios. Por eso cuando se le acercó la jovencita, que no es cristiana, Pablo dice que no puedo tener unión con los incrédulos. Hija, I'm sorry, tú no eres la que estoy buscando. No me voy contigo a ningún lugar. ¿Se dan cuenta lo que es mantenerse en la palabra de Dios? Cuando usted lee la palabra, usted se mantiene la palabra en su mente. Pero cuando usted no permanece en la palabra, vienen las tentaciones como del primer jovencito y usted cede a la tentación. Pero no nos mantenemos en la palabra. Y Jesús dice, ¿cómo sabrán ustedes que son libres? Es imposible mantenernos libres del pecado si no nos mantenemos fieles a las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús están en su palabra. Y eso es importante, que nosotros podamos mantenernos leyendo la palabra al levantarse y al acostarse, como dice el Deuteronomio 9. Que la palabra sea realmente donde yo vivo, donde yo habito. Eso es permanecer, es morar en algo. Jesús lo que está diciendo, mora, vive en la palabra, en las enseñanzas de Jesús. Lo que Él hizo, lo que Él enseñó. Tenemos que vivir para cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las pruebas, cuando venga el sufrimiento, yo pueda recordarme Nehemías 13:12. Acuérdate de esto. Dios mío, por tu gran amor, compadécete de mí. O como dice también, acuérdate, Dios mío, y favoréceme cuando estemos pasando por tribulaciones o por pruebas. Entonces, permanecer en la palabra o ser fiel a la palabra, como dice Jesús, entonces el que está en la casa con su palabra. Y cuando hablo de casa, no hablo de su casa física, sino estar viviendo donde Dios habita, porque ese es el concepto que Jesús está hablando. Donde se leía la Torá, en el templo, en la casa de Dios. Por tanto, nuestra casa ahora se convierte en ese templo de Dios también. Y ahí en nuestra casa es que nosotros tenemos que despertarnos con la palabra y acostarnos con la palabra. Pero muchas veces la palabra está ahí tirada, llena de polvo, arrinconada, cuando estamos, no sé. Debemos tener entonces esa influencia de la palabra. Por eso Jesús le dice, manténganse en mi palabra, fieles a mi palabra. Si se mantienen fieles a mi palabra, ella va a influenciar sobre ustedes. Es cierto que la cultura va a influenciar sobre nosotros, pero yo tengo la palabra. Y el Espíritu Santo me va a tirar la palabra. Recuérdate cuando leíste esto. Recuérdate cuando leíste lo otro. Pero no solamente Jesús está hablando de leer la palabra o el Torá.
Está hablando de meditar en la palabra. O sea, no solamente es leer la Biblia, es meditar. Dice un versículo que muchos sé que a ustedes les gusta, que es Josué 1:8. Dice, recita siempre el libro de la ley. ¿Sabes lo que es? Para recitarlo tengo que memorizármelo. Entonces dice, memorízate el libro de la ley, pero no solamente dice memoriza, dice medita, reflexiona. Pero no dice de vez en cuando, dice de día y de noche. Y después viene la parte más difícil y le dice, ahora cúmplela. Porque no nada vale que te la aprendas de memoria, ni nada vale que estés meditando si tú no la bajas al brazo. ¿Verdad? Muchos dicen que todos nuestros pecados comienzan en nuestros pensamientos, pero hay que bajarla al corazón y después hay que bajarla a los brazos. De nada vale que se me quede la teología, los conceptos, las creencias aquí, pero no me baja al brazo. Y es donde estamos atrofiados nosotros, porque no quiere bajar al brazo. Y tiene que bajar al brazo, porque eso es lo que dice. Dice, cumple con cuidado. Dice, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Queremos prosperar, pero sin cumplir la palabra. Sin meditar en ella, sin reflexionar. Queremos prosperidad, queremos que todo nos vaya bien, que Dios nos conceda todas las cosas, pero de mansa paloma. Y él dice, y prosperarás y tendrás éxito. Pero antes tienes que meditar, reflexionar de día y de noche. Y tienes que bajarla a los brazos, Moisés. Bájala a la espada. No se te puede quedar en tu mente. Así que vemos cómo la única forma de mantenernos en esa libertad, que es a través solamente de Cristo, es manteniéndonos firmes en la palabra. Leyendo de día y de noche la palabra. Ese es nuestro alimento espiritual. A que ninguno de ustedes se van para sus trabajos. Bueno, muchos nos vamos sin desayunar, pero nadie se queda el día entero sin comer. Porque si no, después tenemos cara de león. Y queremos al primero que venga, lo queremos devorar. Nadie se queda una semana sin comer. Todos comemos, ¿no es así? Es más, vea a los supermercados, para que usted vea cómo la gente se llevan los carros llenos y llenos de comida. Y nuestros frigidaires y nuestras neveras y todos nuestros almacenes están llenos de comida. Bueno, de igual manera debe estar también mi vida espiritual llena de comida. No estamos en contra de la comida, aunque debe tener cuidado para no pasarnos de libra. Pero también tengo que alimentar mi vida espiritual. Estamos muy preocupados por comer, pero no estamos preocupados por comer espiritualmente. Y es por eso que estamos flacos espiritualmente. No se nos ve, porque nuestro semblante se ve muy saludable físicamente, pero espiritualmente, como dice Jesús, son sepulcros, están sucios, son hipócritas, están llenos de maldad. Porque ustedes no bajan la palabra a los brazos, le dijo a los fariseos. Ustedes solamente se quedan con sus pensamientos y con sus enseñanzas, pero no practican la palabra. Lo otro que Jesús le dice a ellos y nos dice a nosotros, si no mantenemos fiel en la palabra, somos unos ignorantes y seremos engañados y llevados por cualquier viento de doctrina. Y eso es lo que le dice Jesús a los fariseos. Ustedes que dicen que son maestros de la ley, son unos ignorantes de la misma ley que ustedes mismos dicen que creen y que enseñan al pueblo de Israel. Porque la única forma en que podemos dejar de ser ignorantes es leyendo. Es que es más, hasta en el mundo normal sucede. ¿Por qué usted manda a sus hijos a la escuela? Para que no se quede siendo un ignorante. ¿Por qué? Porque si no aprende a leer, no va a poder ser médico, abogado, ingeniero, lo que usted sueñe, lo que ella sueña o él sueñe. Porque necesita leer. Un analfabeto que no sabe leer no va a llegar nunca a la universidad, ni al college, ni va a terminar. Porque no sabe leer. No puede ver los valores que hay en la lectura, ni los tesoros de la lectura. De igual manera, si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a sacar los tesoros que hay en la Biblia? ¿Cómo?
¿Usted cree que se va a quedar así? El Espíritu Santo le va a venir con la Biblia volando y a aterrizar. ¡Bra! Me voy a meter en el cerebro. Quítese eso, que eso no, el Espíritu Santo no te va a recordar nunca lo que tú no has leído. Por eso Jesús dice, hay que meditar, hay que reflexionar, hay que mantenerse en la casa. Ese debe ser mi despertar y acostarme, como dice Deuteronomio 9. Por tanto, si no queremos ser ignorantes espirituales, tenemos que leer la palabra, mantenernos en la palabra, porque está llena de tesoros. Y Jesús ve la palabra como un tesoro, y usted tiene que verla como un tesoro, donde hay muchas cosas que Dios nos enseña a nuestra vida, para nuestra vida cotidiana, que son tesoros, son más tesoros que cualquier tesoro que nosotros podamos soñar tener ese tesoro, porque es insondable sus pensamientos y su sabiduría. Así que mantenernos en las enseñanzas de Cristo nos hace libre de la esclavitud del pecado, nos hace libre de la ignorancia. Lo tercero, todos queremos vencer, ¿verdad? Pero único como podemos vencer es con la palabra. Incluso hasta Hebreos lo pone como una ilustración o como una metáfora, una espada. Sabemos que la Biblia no es una espada. Lo que está diciendo, ¿para qué es la espada? Es para pelear, para matar a tu enemigo, para metérselo hasta lo más profundo y matarlo y destruirte y que él no te haga daño. Esto es de vida o muerte. Eso representa la espada. Y eso es lo que dice Hebreos, la palabra es una espada, tengo que defenderme contra mi enemigo, porque esto es de vida o muerte, en el sentido de que o caigo o no caigo, peco contra Dios o no peco contra Dios, pero la espada es con la que yo puedo pelear mi batalla. No la puedo pelear solamente con mis pensamientos, es con los pensamientos que están en mi mente, que vienen de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante leer la palabra? Por los pensamientos. Ahí es donde comienza toda nuestra batalla, en nuestros pensamientos. Así que, si queremos mantenernos libres, tenemos que mantenernos en la palabra, no ser ignorantes, y si queremos vencer, necesitamos la palabra de Dios. Dice el proverbio, el libro de Proverbios, que nosotros tenemos que constantemente meditar en la palabra, porque ella nos libra de toda tentación. Y los proverbios se los aconsejo, son muy prácticos para la vida. Para todo tema que usted se puede imaginar, Dios le reveló a Salomón esos temas para nuestra vida cotidiana. Memorice la palabra, practique la palabra, permanezca en la palabra. Y lo tercero que Jesús les enseña a ellos, y le dice, si ustedes me amaran, si ustedes fueran como Abraham, ustedes me amaran, pero quieren matarme. Ellos decían que no eran esclavos de nada, pero estaban quebrantando un mandamiento, no matarás. Y lo último que Jesús les enseña a ellos y nos enseña a nosotros, que el permanecer en la palabra nos ayuda a permanecer amando a los demás. Queremos amar a los demás como Jesús amó, pero tenemos que permanecer, mantenernos en la palabra de Dios. Pablo dice en Gálatas 5:13, les hablo así, hermano, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Lo mismo que dijo Jesús. Le está escribiendo a la iglesia de Galacia. Son varias iglesias. Dice, ustedes han llamado a ser libres. ¿Por qué? Porque ya son libres a través de Cristo. Pero les dice a él, pero no se valgan de esa libertad para darle rienda suelta a sus pasiones. Dice, más bien, sírvanse unos a otros con amor. Así que Pablo dice, ustedes han sido libres, o Dios nos ha liberado del pecado para servir con amor a otros. Así que la libertad que nos dio a través de Cristo Jesús Dios, es para que seamos hombres y mujeres libres para amar. Y una vez más, cuando habla de amar,
También en la mente de Pablo está el concepto equivocado de lo que es amar. No es el concepto que tiene Pablo de amar sacrificialmente. Por lo tanto, nosotros somos libres para amar sacrificialmente a los demás. Y eso es porque yo me mantengo en la casa de mi padre, porque soy su hijo. Y si soy su hijo, se supone que el hijo quiere saber del padre. Quiere saber qué es lo que el padre quiere que él haga, porque ahora está en su casa. Y Jesús no está diciendo que porque usted cometa un pecado, el padre lo va a botar de la casa. Jesús lo que está diciendo, si usted vive continuamente en el pecado, usted nunca ha estado en la casa, ni va a permanecer en la palabra, ni va a permanecer leyéndola de día y de noche, ni va a poder amar a los demás como Dios ama. Se va a mantener en la ignorancia porque es un incrédulo creyente. Antes de ser salvo, sabemos que, como este joven de la ilustración, nosotros éramos egoístas. Éramos egoístas, pensábamos en nosotros mismos. Pero Cristo nos salvó del egoísmo. Para no seguir siendo más egoístas. Para no seguir, si usted siempre está pensando en usted, usted es egoísta todavía. Y ahí tiene que preguntarle, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿O necesito leer la palabra para que Dios destruya el egoísmo en mi vida y me haga libre del egoísmo y comience entonces a ser libre para servir a otras personas? Marcos 10:44 dice, y el que quiera ser el primero, ¿verdad que Jesús es tremendo? Yo creo que si nosotros fuéramos los discípulos que seguíamos a Jesús, lo dejábamos y nos fuéramos. Porque dice cosas durísimas. Miren lo que dice. El que quiera ser el primero, no, dice que sea esclavo. Sea esclavo de todos. Eso sí está fuerte. Está fuerte. Sin la, como hablan por ahí. Si quieres ser el primero, tienes que hacerte esclavo de todo. Y después le dice él, ¿por qué tenemos que sernos esclavos? O sea, no, Jesús dice, no, hagan esto. Yo lo hice, dice Jesús. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Dice, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él es el ejemplo. Él se hizo esclavo, sin ser esclavo. Dios lo botó de su casa sin nunca haber cometido pecado. Por eso fue sacado de la ciudad para morir en el monte Calvario. Para que usted y yo entremos a la ciudad, entremos a la casa. Él cumplió la ley para que nosotros podamos ahora, por su gracia, leer la ley. Él se entregó su vida en la cruz para darnos ahora vida a través del Espíritu Santo y podamos leer la ley, entender la ley y vivir y mantenernos en la ley. Él pagó el precio. Él lo hizo por nosotros. No solamente Jesús nos dijo, mantente fiel a mi enseñanza. Él se mantuvo fiel e hizo todo para que nosotros podamos mantenernos fieles en la palabra. ¿Cuán realmente crees en Jesús? Solamente lo sabes tú. Si su Espíritu Santo te pone ese deseo de agradar a aquel que te derramó sobre ti su gracia, es porque realmente te dio la capacidad que tú no tenías, ni yo tenía. Una capacidad que fue ganada en la cruz y fue regalada a través de la cruz, para que ahora nosotros tengamos el deseo de leer la palabra. Yo no sé si su conciencia lo mantiene tranquilo, tranquila, cuando usted no lee la palabra. Pero si lo mantiene tranquilo, vaya a la cruz. Tienes
problemas espirituales. Porque uno tiene que tener deseo de leer la palabra, de mantenerse en la palabra. La palabra no puede ser una opción, es una necesidad. Necesito alimentar mi espíritu. Necesito realmente que Dios me hable, como dice la canción, para poder descubrir esos ídolos que a veces quieren salir, pero por la cruz Él los destruye por el poder de su palabra. Vivir con Jesús y para Jesús, piénselo de esta manera, es vivir sin remordimientos por el pasado. Muchas veces yo escucho personas que dicen, porque antes yo era así, y cuando yo no era cristiano, yo antes me iba bien las cosas, me iba bien mi matrimonio, me iba bien con mis hijos, me iba bien todo. Tienes remordimiento de tu pasado. Porque realmente, cuando nacemos de nuevo, Jesús dice, quien pone mi mano en el arado, no puede mirar atrás. El pasado se quedó en el pasado. He hecho todas las cosas nuevas, dice Jesús. Ahora lo que importa es tu presente. Ahora lo que importa es nuestro presente. Lo que fui, bueno o malo, más malo que bueno, quedó en el pasado. Ahora estoy en el presente. Ahora soy una nueva criatura. Y ahora tengo que mirar hacia adelante. El mantenerme fiel a la palabra de Dios. Solo no podemos. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos orar para que Él abra nuestro entendimiento, para que Él revele su palabra a nuestra vida, como a cualquier persona se la puede revelar que tiene el mismo poder del Espíritu Santo en nosotros. Si todavía eres esclavo del pecado, o sea, de esos viejos pensamientos, de esos viejos hábitos, estilo de vida, porque piensas que esta es la única vida y que todo termina aquí. Recuerda lo que dice Jesús a los incrédulos creyentes. Así que si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Pero si no los libera el Hijo de Dios, seguirán esclavos del pecado. Porque el único que trae libertad es Cristo Jesús. Amén. Señor amado, gracias.